curso de lectura comprensiva y comunicación. Hoy es la fin de semana, el viernes 17. Concluimos con esta primera semana del curso y apenas termine el curso voy a subir un post donde va a estar una pequeña evaluación de lo que se ha visto en estas primeras sesiones, para que ustedes también, las personas que están viendo este curso, puedan saber si ha habido algún avance, algún tipo de mejora en cuanto a los conocimientos que se hayan adquirido en este taller. Nuevamente agradezco la oportunidad para decir a las personas que están viendo el video que gracias por el tiempo, gracias por tomarse algo de su día para poder observar esto y de pronto ser beneficioso en algo, pues, ¿no? Nuevamente también agradezco, aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo a un compañero amigo, Marcelo, que ha sufrido una pérdida por el tema del coronavirus, y como muchas otras personas que han pasado por esta situación. Esperemos que pronto, en algún momento, podamos pasar esto, sentarnos y conversar y ya superar todo esto. Nuevamente agradeciéndole a mi hija Dharma por su apoyo en la Control Master. Saluda, Dharma. Konnichiwa. ¿Ya? Ok, no pregunto. Ya, entonces, vamos a empezar de una vez. Teníamos una actividad que consistía en completar la lectura de unos materiales que yo había mandado. Por ahí anda Mati llorando, disculparán. Habían dos textos que eran interesantes que podíamos ir revisando, que era un texto de García Márquez y un texto de Pedro Mayral, un argentino, un uruguayo, pero Pedro Mayral, que un poco reflexiona en torno a el poder que tiene la lengua, la fuerza de la lengua, específicamente al hablar de la lengua castellana, ¿no? Lo que nosotros a veces llamamos también el español. Entonces, quienes se vayan sumando, quienes se vayan incorporando al video, pueden ir haciendo sus observaciones, sus participaciones, mientras se va presentando el video. Entonces, es interesante lo que plantea o lo que plantean estos dos autores, tanto García Márquez como Pedro Mayral, en los que de una u otra manera coinciden en hablar de la fuerza o el poder que tiene la lengua, pues, ¿no? Y entendiendo ese poder, diríamos, como lo que plantea García Márquez, como esa capacidad de adaptación que tiene la lengua española, para estar de una u otra forma cambiando, siempre estar evolucionando, siempre cambiando, y no quedarse de manera fija, no quedarse como una especie de cuadrado sin ningún tipo de evolución. Pues creo que en eso radica, diríamos nosotros, la fuerza que tiene el lenguaje. Nosotros podríamos hablar de la fuerza que tiene el lenguaje por esa capacidad que nosotros podemos tener de utilizar la lengua, o tener la capacidad de utilizar la lengua para muchas funciones. Y eso es algo sumamente interesante cuando más adelante hablaremos casualmente de las funciones del lenguaje, pero hoy exclusivamente hablaremos de los elementos de la comunicación, de qué manera estos aspectos que forman la comunicación tienen una incidencia en el proceso comunicativo. Porque es importante saber, ya sabemos cómo funciona el lenguaje, cómo funciona la lectura, pero también cómo funciona la comunicación. Entonces, tenemos que ir como
sacando o desechando ciertos conocimientos que toda la vida hemos tenido sobre la comunicación, sobre este famoso proceso de la comunicación, y que hay que irlo afinando para tener cierta claridad en cuanto a ciertos conceptos, ¿ya? Entonces, bueno, decía García Márquez que, bueno, recordaba él García Márquez que alguna vez, él de pequeño, cuando tenía 12 años, fue casi atropellado por una bicicleta, si no fuera porque un sacerdote le dice cuidado, y él se salvó de ser atropellado, pues, ¿no? Entonces, eso le sirvió a él como introducción para plantear esto de cómo la lengua, cómo el lenguaje puede cumplir una función, en este caso de alerta, pues, ¿no? De hacer un llamado de atención al otro para que el otro esté pendiente, pues, ¿no? Y eso dice él que ese poder ha adquirido un mayor, o sea, el lenguaje adquiere un mayor realce gracias a la comunicación. Es decir, es mentira, ya vimos que es mentira esto de que la palabra iba a ser de pronto eliminada por la virtualidad, por la comunicación, de que algunas personas temían, por ejemplo, recuerdo que algunas personas temían que cuando llegaran los medios electrónicos, la palabra escrita iba a dejar de estar como de moda, pues el libro escrito, el papel. Pero fue todo lo contrario. Gracias a la comunicación, de alguna forma, el peso del libro escrito, de la palabra escrita, cobró como un mayor peso. Entonces, él habla de que por más que nosotros hayamos entrado en este nuevo milenio, las palabras siempre van a tener un alcance, una autoridad y un poder que a veces supera a la palabra hablada, ¿no? Entonces, que las palabras no han perdido su peso, pues, ¿no? Y al contrario, los idiomas se han ido dispersando debido casualmente a todo esto de la globalidad, de la globalización, del mundo global, pues, ¿no? Entonces, prácticamente ese debería ser nuestra contribución a la lengua, o sea, no limitarla, no ponerle como un cerco para que los idiomas de alguna u otra manera se entremezclen. Y bueno, a cuenta de qué viene esta reflexión, si ustedes se ponen a dar cuenta, hoy en día hay una crítica muy grande sobre personas que piensan que se debe de alguna u otra forma mantener como cierto purismo en el lenguaje. Es decir, básicamente quienes ponen esas reglas que norman la lengua, la RAE, pues, ¿no? La Real Academia de la Lengua, plantea o es como el organismo principal que rige la lengua española, de alguna forma es la que determina ciertos usos de lo que debe o no debe hacerse. Pero si nosotros nos ponemos a reflexionar bien, y si realmente nos cuestionamos quién es la RAE, o sea, quién realmente autorizó a este organismo, a esta organización, a imponer de una u otra forma las maneras como se deben hablar. O sea, ¿a cuenta de qué viene esto? De que cuando nosotros, por ejemplo, pedimos yo qué sé, una comida, ¿por qué tenemos que llamarle, yo qué sé, guineo o plátano a guineo? O sea, ¿por qué no puede llamarse cambur? O sea, como se llama, por ejemplo, en Venezuela, es el nombre de guineo. Pero ¿por qué tiene que ser un lenguaje propiamente específico para determinadas regiones? Entonces, García Márquez en cierto sentido lo plantea al decir que, bueno, que esa capacidad que tiene el lenguaje de abrirse hacia diferentes significados es donde radica el poder que tiene el lenguaje. E incluso él menciona a manera de broma de que en Ecuador, por ejemplo, hay 105 nombres para el órgano sexual masculino. O sea, imagínense la cantidad o la diversidad que puede existir para llamar al pene de diferentes formas posibles, ¿no? Entonces, si uno se pone a pensar, dentro de lo máximo se imagina hasta 20 formas, pero 105 palabras para el órgano sexual masculino parece una locura. Pero casualmente allí radica esa fuerza en la que él plantea, pues, ¿no? De ese poder que tiene de superar o de irse más allá de los extremos de la palabra. O sea, que
que no hay ninguna RAE, no hay ninguna Real Academia de la Lengua que verdaderamente logre controlar eso, porque casualmente esa es la riqueza de la lengua, específicamente de nosotros, de nuestra lengua. Pero si ustedes se ponen a reflexionar, por ejemplo, si usted aprende inglés, ¿ya? Piense bien por ejemplo esto, si usted aprende inglés, seguramente el inglés le puede servir, usted vaya a Estados Unidos o a cualquier parte de Europa y de una u otra manera lo van a entender. Es decir, va a saber inglés y va a poder hablar en cualquier parte de Estados Unidos, va a aprender y va a poder hablar inglés. Váyase a Europa y de pronto también se va a poder comunicar allá con este inglés. Pero no pasa lo mismo con la lengua, el castellano, el español específicamente, porque si usted aprende inglés, si usted aprende español en Ecuador, vaya usted a otro país a hablar el español que aprendió aquí y no le van a entender la mayoría de las palabras, porque obviamente nuestra lengua es muy amplia, o sea, y en eso radica ese poder, o sea, que no exista una sola forma de llamar a una cosa de una forma, porque existen diferentes maneras. Y esto tiene que ver mucho con esto de los elementos de la comunicación, porque para que exista comunicación tiene que cumplirse una serie de aspectos que son fundamentales. Y uno de ellos tiene que ver con el lenguaje que se utiliza, ¿ya? Pero bueno, ya vamos a ir ampliando en esta idea, pues, ¿no? Entonces, García Márquez plantea que, bueno, que sí, que se debería simplificar la gramática o la ortografía para que la comunicación sea mucho más efectiva, o sea, que no debería haber tanto peso, tanta regla gramatical que norme la lengua, porque de alguna manera no hay forma de ponerle un límite. A pesar de que es algo que puede sonar interesante, no deja de ser problemático también. O sea, pensar que podemos prescindir de las reglas gramaticales, ¿no? Como docente de lengua o como persona que estudia el lenguaje, es problemático también a decirle a mis estudiantes no le hagan caso a la ortografía, porque de una u otra manera es necesario. Pero ya veremos en qué contexto es necesario, porque todo depende también de la situación en la que se puede utilizar. Entonces él un poco plantea que deberíamos depositar un poco más de énfasis en nuestra lengua, en lenguas originarias. Es decir, a ver, si nosotros nos ponemos a reflexionar, nosotros no hablamos una lengua propia. Es decir, en algún momento había una escritora que hablaba de que nuestra lengua es una lengua impuesta. O sea, de que el español, la lengua española, obviamente la lengua del conquistador, fue impuesta en Latinoamérica. Entonces, al ser una imposición, obviamente esa imposición vino por toda una serie de organismos o toda una serie de sectores que también ejercían su poder a través de también controlar el lenguaje, pues, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que puede dar mucho de qué hablar y es muy complejo, pues, ¿no? Pero sí es también algo que de pronto nos podríamos cuestionar, preguntarse usted mismo si qué tanto poder tiene realmente la RAE sobre el lenguaje. O sea, es criticable verdaderamente que un organismo se tome el poder para decir o para normar nuestra lengua, o sea, de que no se nos permita a nosotros hablar como los ecuatorianos queremos, o sea, o como cualquier latinoamericano quiere. Entonces son temas que obviamente son dados para el debate, pues, ¿no? Hay autores que hablan hablan de colonialismo, hablan del tema de cómo ciertos países de Europa siguen imponiéndose sobre Latinoamérica. Bueno, son temas que verdaderamente tal vez para ahora lo que estamos trabajando puede salirse de contexto, pero sí es algo que de pronto podríamos también pensar, pues, ¿no? Que nuestra lengua tiene un poder y es casualmente ese poder, esa diversidad de lenguas que se pueden producir en un mismo territorio es algo interesante, ¿no? Pero ya lo vamos a ir ampliando. Entonces,
García Márquez plantea eso, habla de la fuerza del poder de la lengua, pero al mismo tiempo Pedro Mairal, ¿ya? En este video, ¿no?, que les puse ahí de YouTube, casualmente se llama La fuerza de la lengua, habla de algo similar, habla de que, dice, la lengua tiene un poder, dice, tiene la capacidad de enamorar, tiene la capacidad de insultar, tiene la capacidad de decir, de decir muchas cosas, y esa capacidad, dice, en esa capacidad radica una fuerza, ¿ya? Una fuerza en la que se deposita mucho de la capacidad que tiene la lengua para poder funcionar de diferentes formas dependiendo de lo que la persona que comunica quiere hacer. Pero para eso debemos tener claro que la función de la persona que produce el contenido debe tener también debe tener como claro cuál es su papel dentro del proceso de la comunicación. Y eso es algo de lo que vamos a hablar hoy cuando hablemos de esto de los elementos de la comunicación. Entonces ponía Mairal un caso de que decía que un amigo de él que era, dice el chamullero, y es para decir la palabra chamullero que utilizan los argentinos para decir a alguien que es mucha labia, que tiene labia, que una chica que se estaba probando unos aretes, le había preguntado que cómo le quedaban, y él le dice, sos otra. O sea, se quedó la chica así, totalmente estupefacta por esas palabras de él. Pero él decía, bueno, tal vez los anillos no eran, perdón, los aretes no eran una cosa tan linda, pero era la forma como él vendió ese producto que hace que, obviamente, la persona o el comprador estuviera más interesado. Entonces, es algo súper interesante cuando nosotros hablamos del lenguaje. O sea, estudiar la lengua es algo que puede resultar muy interesante si usted se pone, por ejemplo, a comparar palabras en otros países o la forma en cómo se habla en otros países. Hay un video muy bueno, muy entretenido, que lo sugiero a algunos de ustedes. Lo voy a subir después en las descripciones del video, que se dice ¿por qué es tan difícil hablar el español? Que salen dos chicos tocando guitarra y hacen un poco una broma de cómo aprender el español. Es súper complicado porque nunca se va a poder terminar de aprender toda la cantidad de palabras que pueden existir dentro de una región, ¿no? Y es súper interesante, ¿no? Les aconsejo que vean ese video, ¿no? Entonces, dice Mairal, dice, ¿cómo podemos ser capaces de ver el poder que tiene esa lengua si nosotros reflexionamos en ciertas enfermedades, como por ejemplo esta enfermedad que es la afasia? Dice, la afasia es una enfermedad neuronal que hace que la persona vaya perdiendo gradualmente como las palabras, el diccionario mental, ¿no?, el diccionario propio, y va perdiendo la capacidad de poder hablar, de poder decir. Entonces, si nosotros reflexionamos, nosotros somos, o sea, tiene una cuestión medio filosófica también en el aspecto, pero si nosotros pensamos, cuando nosotros hablamos, somos un discurso que se está pronunciando en ese momento, pero es gracias a eso que se está pronunciando que somos reconocidos en ese momento. En el momento que yo digo, yo soy Omar, ya se está produciendo una afirmación en tiempo presente que da cuenta de quién soy en ese momento, en esa actualidad. Por eso digo, el tema es bastante profundo realmente. Dice, la lengua es la única que te permite, o el lenguaje es el único que te permite también viajar en el tiempo. Porque de alguna forma es a través de la lengua que yo soy capaz de enunciarme tanto en el presente como en el futuro, o remitirme también a un pasado. Y eso solamente gracias a la lengua lo puedo lograr. ¿Ya? Si lo ponen a ver, es algo como medio, es bastante loco, ¿no? Pensarlo de esa forma y reflexionarlo así, pero es cierto. Es la lengua la que te permite de alguna forma pensar, remontarte a un pasado o irte hacia un futuro solamente a partir del lenguaje. Cuando digo mañana iré a tal sitio, y es una forma de, con la lengua, hacer una afirmación en el tiempo. Pero bueno, son temas que son como muy filosóficos de tratar, pero quienes estudian la lengua sí pueden darse cuenta un poco a qué me refiero con eso, pues, ¿no? Entonces, bueno, él
Mayral menciona entre algunas cosas un caso, dice él, que fue una vez donde un médico y dice que cuando estaba con el médico y el médico le da una receta y le dice, bueno, tienes que ponerte esta crema en el área pruriginosa, le dice. Entonces Mayral se queda así pensando y dice, ¿dónde es el área pruriginosa? El lugar donde te pica, le dice el doctor, ¿no? Entonces Mayral dice, ya, bueno, eso debió haberme dicho desde el principio. Eso es comunicar. Entonces, cuando hablamos nosotros de comunicar, ¿ya? ¿A qué nos referimos? O sea, ¿qué es específicamente comunicar? Sabemos que la comunicación implica por lo menos la presencia de algunos elementos, pero uno de los que nosotros hemos sabido responder por lo general es que para que exista comunicación deben haber por lo menos un emisor, un mensaje y un receptor. ¿Ok? Entonces, si yo digo en este momento, por ejemplo, yo le estoy diciendo a Dharma, tú eres fea, ¿ya? Estoy igual. Y ella me responde, obviamente allí hay comunicación, ¿verdad? ¿Verdad? Se supone. Yo estoy dando un mensaje, estoy creando un mensaje, el receptor lo recibe y ella me responde. Eres tú también, me dice. ¿Ya? Eso es una comunicación. Pero supongamos que en ese mismo contexto yo le digo a Dharma, eres fea, pero ella se queda callada y no emite ningún tipo de... Se queda así. ¿Ya? Ahí en ese contexto habría comunicación. ¿Tú qué crees, Dharma? ¿Habría comunicación? Si yo te digo algo y tú te quedas callada. Pues no habría. ¿Por qué? ¿Qué necesita la comunicación? O sea, ¿qué se necesita para que haya comunicación? Solamente el mensaje. Es decir, tiene que haber necesariamente un mensaje, un discurso, una palabra, un texto para que haya la comunicación. Bueno, en cierto modo sí es comunicación porque tú comunicas a alguien lo que él es, pero no siempre tú vas a responder. Pero necesitas realmente una respuesta. Es decir, la persona que está del otro lado tiene que emitirme una respuesta. Es decir, no necesariamente. De por sí, el silencio ya es una respuesta. Entonces, en ese sentido, esto es algo interesante, porque hablamos entonces que no necesariamente debe existir la palabra, ¿ya? Obviamente sí deben existir estos dos factores para que exista una comunicación, pero que hablen o no, no necesariamente. Es decir, yo puedo emitir un mensaje, ella no me responda, no necesariamente significa que no hay comunicación. O sea, quitémonos de la idea de que la comunicación es un proceso en el que una persona manda un mensaje, el otro recibe y responde. No, la respuesta no es necesaria. La respuesta está dada ya en el otro, en el receptor. Entonces, allí vamos como quitando ciertas ideas que hemos tenido preconcebidas sobre el proceso de la comunicación y vamos como aclarando ciertas cosas. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros entonces hablemos de la comunicación, pensemos primero en el papel del emisor. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el emisor? ¿Ustedes qué me dicen? El que da el mensaje. Ok. Tenemos a pensar comúnmente que es el que envía el mensaje. Ok. Esto es enviar. Lo tenías que tirar. Ok. Eso es enviar. Tiré un marcador. Esto es enviar. Pero la función del emisor no es solo enviar. O sea, tendemos a pensar que la comunicación depende de un emisor que envía un receptor y el receptor recibe la información. Pero el papel del emisor no es solo enviar. A ver. También puede recibir, al igual que A el ver. receptor. Si yo, digamos que yo soy médico, ¿ya? Y bueno, y la persona que yo estoy atendiendo es un enfermo de coronavirus. Y llego a donde están las personas que están allí y le dicen, oye pana, se murió tu veterano. Bueno. ¿Ya?
Obviamente, estoy enviando la información. Pero el proceso de comunicación va a ser una comunicación efectiva si nosotros lo hablamos en ese sentido. O sea, yo estoy transmitiendo la información, obviamente estoy transmitiendo el mensaje. La persona falleció. Pero como lo dije, hace que el mensaje cambie totalmente. O sea, no es lo mismo decir de una persona, su familiar, pudimos hacer todo lo posible, pero la persona falleció, a decir, oye, tu veterano se murió. Obviamente. Yo estoy cumpliendo con el proceso, estoy enviando el mensaje, pero ahí viene el detalle. No solo el emisor tiene la función de enviar, también tiene una función importante que es codificar. ¿Qué es esto de codificar? Y tiene que ver mucho con otro elemento de la comunicación que ya lo vamos a ver. ¿Qué significa la codificación? Codificar tiene que ver de alguna u otra forma con escoger el mensaje, es decir, adecuar o arreglar el mensaje de alguna u otra forma para que llegue a ese receptor. Y eso nos pone en un papel sumamente importante como creadores de la comunicación, de no solo pensar en el mensaje, es decir, no solo pensar en lo que voy a decir, sino también a quién se lo voy a decir, porque el receptor también tiene un papel importante. O sea, si solo pensamos en hablar en función de cómo yo digo las cosas, sin pensar en el receptor, obviamente no estamos logrando una comunicación efectiva. Entonces, nuestro papel como emisor será codificar, que significa escoger adecuadamente el mensaje para decirle a alguien algo. Pues, por ejemplo, si usted tiene una mascota, pues no, si usted tiene un hijo y una mascota, y digamos que el perrito se sale por la puerta y viene un carro, lo aplasta y se le salen los órganos por los ojos y el perro queda despedazado. ¿Ya? Obviamente, ese mensaje es sumamente difícil de digerir. Pero si tú a un niño, ¿cómo le vas a decir el mensaje? No le vas a decir, el perro se salió, un auto le pasó encima. Obviamente que no. Entonces, ¿qué es lo que hace el emisor? Adapta el mensaje, codifica, y eso significa codificar. No va a escoger el lenguaje formal, crudo, sino que va a adaptar el mensaje a una forma en que el receptor lo pueda recibir y pueda entender. ¿Ya? El perrito salió o le da una mentira, le dice que se perdió o le dice de manera muy tranquila o de manera bien arreglada que la mascota que tuvo, bueno, se golpeó y el perrito ya no se quedó dormidito, ya no se despertó o sea, hay formas, pues, ¿no? Y ese es papel del emisor, ¿ya? Yo a veces a mis estudiantes yo les digo que ellos no piensan muchas veces en el mensaje, pues, ¿no? Ellos no se ponen verdaderamente como emisores, porque ellos cuando lanzan las preguntas o lanzan sus palabras, son como muy crudos al decir las cosas. Oye, profesor, apóyame ahí, profesor. Entonces, a veces hay formas de decir las cosas y eso también depende del papel que él toma como emisor, ¿ya? Entonces, el emisor tiene una función fundamental. No solo envía el mensaje, también prepara el mensaje para la persona que va a recibir. En ese sentido nos lleva al otro elemento, el receptor. Si el codificador, que es el emisor, o el emisor, que es el que envía el mensaje, el receptor, ¿cuál será la función del receptor en este papel? Si uno codifica, ¿el otro qué tendrá que hacer? Decodificar. Es decir, para que la comunicación pueda existir, el papel del receptor será decodificar ese mensaje. A ver, es como lo siguiente: si usted tiene un celular y el celular obviamente usted quiere ingresar a los mensajes, es decir, al contenido, usted tiene que ponerle un código. Si usted no utiliza el código adecuado, no va a poder abrir ese celular, no va a poder entender el mensaje o no va a poder llegar al mensaje que están allí en ese celular. Y es básicamente lo mismo en la comunicación. El papel del receptor es escuchar a ese emisor y decodificar ese mensaje de tal manera que permita entenderlo, ¿no? De que permita comprenderlo. Entonces, el papel que tienen los dos en el proceso de la comunicación es sumamente importante.
Principalmente cuando nosotros nos preguntamos como emisor, ¿quién es el que envía el mensaje? Y este tipo de preguntas son fundamentales cuando nosotros analizamos, por ejemplo, un contenido, analizamos cierta información. Muchas veces no nos cuestionamos o no preguntamos sobre quién crea la comunicación. Es decir, el emisor no solo basta porque crea el mensaje, también tenemos que entender de cierta manera quién es este emisor. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo que venga García Márquez a decirte debemos simplificar la gramática o la ortografía, a que venga un pana del colegio y te dice no le pares bola a la ortografía porque eso no es importante. O sea, tu pana es un man whatever. O sea, pero García Márquez es García Márquez. O sea, fue ganador del premio Nobel, escritor, famosísimo, periodista. O sea, tiene toda una serie de credenciales que lo acreditan como alguien autorizado para hablar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el emisor también es alguien que debe pasar un poco como una especie de filtro, pues, ¿no? En una comunicación, yo tengo que cuestionar quién es el que me está enviando esta información, en qué manera me lo está enviando, cuál es la intención de él como comunicación, o sea, en ese mensaje, cuál es la intención de él. Y cuando nosotros logramos identificar la intención comunicativa, ya estamos en otro lado, estamos ya en otro tipo de texto, ya estamos en otro asunto que esto ya va más allá simplemente del aspecto de la comunicación y entramos ya en otro ámbito, que obviamente ahorita no es prioritario entrar, pero son preguntas que nos vamos a ir planteando y que ustedes cuando lean información siempre sometan la información a un tipo de análisis. O sea, el emisor, ¿quién envía la información? Supongo ahora con lo que estamos viendo con todo este tema y todo el cúmulo de noticias y estas noticias fake o todas estas noticias que son susceptibles de ser manipuladas, tenemos que cuestionarnos, ¿no? O sea, si yo veo una noticia, ver quién es el que envía la información, qué relación tiene con el tema o qué sabe la persona del tema. Pues no es lo mismo que una persona, yo qué sé, un doctor o un ginecólogo hable sobre economía, ¿ya? Puede ser que el doctor pueda tener un conocimiento bastante amplio, pero él no está especializado para hablar de eso. Entonces, la comunicación también depende de eso, ¿no? De saber identificar al emisor, su intencionalidad, su propósito y la forma como envía el mensaje. Entonces, planteamos el papel del emisor, pero también el del receptor. ¿Cuál es la función de él? Básicamente es una función que está constantemente cambiando. Pues no, el papel del emisor y receptor es un papel que siempre es de doble vía, pues no, en un momento soy receptor, pero al mismo tiempo soy emisor. Por lo tanto, deberíamos decir que la comunicación es un proceso en que un emisor-receptor envía algo a un receptor-emisor. O sea, tendríamos que realmente decir que la comunicación es esa. Entonces, para que pueda haber este proceso de comunicación, requerimos también de otro elemento. Hemos hablado del emisor, hemos hablado del mensaje, hemos hablado del receptor, pero también esas dos personas deben compartir un código. Entonces, bueno, por ejemplo, si yo estoy hablando un idioma que no es un idioma, digamos, de otro lugar, por ejemplo, Dharma. Watashi wa Jakusu ga sugi desu. ¿Ya? Si alguien escuchó y alguien entiende, voy a responder, obviamente. Ella está enviando un mensaje. Pero en japonés. Exacto. ¿Pero hay comunicación allí? No. No puede haber comunicación, porque para que exista comunicación, yo debo compartir entre mi emisor y mi receptor, debo compartir entonces un mismo código. ¿Y qué es el código? El código no es otra cosa más que la lengua. ¿Ya? Pero es un corazón. Entendiendo que la lengua implica también manejar los códigos que corresponden al lenguaje. ¿Ya? Dentro de la lengua, por ejemplo, el código Morse, el código de señas. ¿Ya? Es decir, para yo poder entender estos lenguajes, el Morse, el lenguaje a señas, debo tener un conocimiento de ese código. Y eso implica también el manejo de la lengua, de las normas que rigen nuestra lengua. Es decir, yo no puedo pretender entender algo que está en otro idioma porque ese código no es mío. Entonces yo no puedo pretender entenderlo
porque obviamente no está fuera de mi alcance. Fíjense que cuando hablamos nosotros del código, irremediablemente tendríamos que hablar que el código también va de la mano con lo que nosotros entendemos como los registros del habla. ¿Qué es esto de los registros del habla? Tiene que ver con las formas en que nosotros comunicamos. Por ejemplo, una cosa es decirle a alguien, por ejemplo, en el caso, digamos, cuando estamos, no sé si les pasa a ustedes que cuando van al IES o van a hacerse ver, usted le pregunta al doctor, doctor, ¿qué tengo? Y el doctor te dice ahí, bueno, usted tiene una enfermedad peristáltica pélvica gastroencefálica. Entonces, usted se queda como que, ¿qué me va a pasar? Me voy a morir, ¿no? O sea, usted ya cree que le quedan como 2 meses de vida, ¿ya? Y es básicamente porque él, como emisor, no supo codificar el mensaje para ese receptor. O sea, no es lo mismo decirle a una persona, digamos que usted es doctor y le viene una persona de pocos estudios o que no maneja ese código, y usted tiene que explicarle que esa persona tiene un problema, yo qué sé, gastrointestinal, o que tiene un problema a nivel del cerebro. Entonces no le puedes decir usted se va a morir, pues no, usted tiene que decirle, usted tiene un problema aquí en el estómago, en el estómago los seres humanos tenemos como una tripita larga, y en una parte de esa tripita usted va a encontrar como unas piedritas, que eso hace que le duela mucho cuando hace la popó. Eso es comunicar. O sea, uno pensará que hablar a las personas como si fuesen niños no es comunicar, porque es la manera en la que tú estás pensando en tu receptor, y en la manera como estás tratando de que la comunicación exista. Entonces muchas veces no pensamos en el receptor porque creemos que sonando bien, sonando difícil, somos los mejores. A veces yo podría a mis estudiantes hablarles con terminología súper técnica y los estudiantes me van a quedar viendo así, wow, qué bien que habla, pero no me van a entender, y eso no me permite a mí comunicar. Entonces, también el código tiene que ver con los registros del habla, y eso significa las diferentes formas que podemos adaptar o podemos tomar para hablar. Por ejemplo, la lengua o el registro científico o técnico. Se entiende que es el registro más elevado. Dentro del código o dentro de la forma de hablar, nosotros podemos hablar desde un registro científico o técnico, es decir, son las palabras sumamente técnicas, sumamente complejas de la lengua. Pero no es lo mismo decir en el ámbito de la medicina, ya yo qué sé, una cardiopatía, una gastroalgia, yo qué sé, palabras que obviamente están dentro de un ámbito técnico, por lo tanto requieren de un código especializado. Luego, en ese registro tenemos el siguiente, que es el registro culto o literario. Cuando hablamos nosotros de un registro culto o literario, se refiere al uso de palabras que de una u otra forma implican una adopción de una lengua más en la que se utilizan más elementos, por ejemplo, recursos literarios para hablar, metáforas, elementos un poco más, que digamos que hacen que el lenguaje sea un poco más, un poquito más culto, podríamos decirlo, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando usted leía las cartas de antes de sus papás, pues, ¿no? En ese tiempo recuerdo que las cartas, el lenguaje era tenía como unas fórmulas así como muy cultas, pues, ¿no? Excelentísimo diputado de la República, excelso doctor. Entonces, ese tipo de palabras obviamente corresponden a un lenguaje como mucho más elevado, ¿no? O sea, eso se ve, por ejemplo, en los tratamientos protocolarios, en ese tipo de fórmulas. Pero nadie está hablando así, pues, ¿no? Excelentísima hija mía, o sea, nadie va a decir excelsa empleada de la República, de esta patria, de mi casa. ¿Ya? O sea, obviamente es un registro que nadie utiliza, ¿ya? En el tercer nivel de ese registro del habla, que pertenece también al código, ya tendríamos nosotros que hablar del lenguaje formal, plano o también llamado estándar. Básicamente este es el lenguaje de la comunicación. O sea, cuando hablamos nosotros de un registro formal, plano o estándar, es el lenguaje que utilizamos comúnmente para hablar con las personas. ¿Ya? O sea, yo quiero que hacerme entender, entonces utilizo un lenguaje que sea cercano a estas personas. ¿Ya?
Lo utiliza, por ejemplo, los medios de comunicación, la televisión, las conversaciones más de tipo, yo qué sé, con un colega de trabajo. Es un lenguaje que es un lenguaje plano, se lo llama así porque es carente de afectividad. Es plano, es totalmente, no, es cuando le dice a alguien, afuera está lloviendo. Eso es plano, o sea, no hay ninguna cuestión emocional. Literario sería si yo digo polvo de estrellas está descendiendo de las nubes. O sea, nadie te va a entender, esa persona que pensaste que te fumaste algo, pues, ¿no? En ese sentido, obviamente el lenguaje literario es un lenguaje más elevado. Después, como hacia más abajo, también tenemos el registro coloquial. O también nosotros podemos decir el lenguaje familiar. El lenguaje coloquial o familiar es el lenguaje que usted utiliza con los amigos, con las personas cercanas en su contexto familiar. Decirle, por ejemplo, a mi hija, decirle chucututita, o decirle a mi hijo chiquitín, ¿no? O sea, son frases que están más dadas por el ámbito coloquial o de la familiaridad, pues, ¿no? Generalmente hablamos en ese contexto con familia o amigos, ¿no? Amiguito, compañerito, ¿no? ¿Ya? Mientras que en el último nivel se encuentra el lenguaje de lo que nosotros entendemos como el lenguaje vulgar. Pero ojo, cuando nosotros hablamos de vulgar, no nos referimos a un lenguaje de malas palabras, ¿ya? O sea, se refiere más que nada a un uso, digamos, inadecuado de la lengua, no porque sean las malas palabras, sino porque hay personas, digamos, que pueden hablar sin conocimiento de las normas ortográficas. Entonces, por ejemplo, que una persona te diga, bueno, cuando haya un mejor clima me voy a ir. Entonces, obviamente, haya no sé, está mal dicho. Pero es una forma en la que se pueden dar las formas, los registros del habla corresponden a estos criterios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el código? Parece mentira, pero tiene mucho que ver porque en la comunicación a veces también adoptar determinados códigos asegura que el mensaje vaya a llegar de determinada manera. Por eso es cuando yo digo, mis estudiantes, cuando pretenden venir con un lenguaje vulgar o con palabras propias de una jerga popular, ya pretender pedir algo, pues, ¿no? O sea, a veces los estudiantes me salen con unas palabras que ya, profesor, todo visaje. Entonces digo, chuta, visaje, ¿qué será esa palabra? ¿Ya? Entonces, eso, aunque parezca mentira, también forma parte de un código, porque las personas, al hablar, obviamente adaptan el código más cercano para ellos, en el contexto en que de las personas hablan. Entonces, eso también incide sobre la comunicación. Yo decía, parece mentira que... Les voy a dar una anécdota. Recuerdo que alguna vez me subí yo en un bus de la 90, me acuerdo, de mi tiempo de juventud, y yo estaba sentado en la parte de atrás y se subieron unos chicos, unos adolescentes, que tenían vestían como en ese tiempo se acostumbraba a vestir casi con los pantalones hacia abajo casi, y tenían, bueno, venían hablando así, con un acento bastante particular, con una forma bastante particular, y empezaron a grafitear con marcadores los asientos traseros, pues, ¿no? Entonces yo pensé que ya me iban a robar, pues, ¿no? En ese momento, porque, no sé, pues, ¿no? La idea que uno tiene cuando va en el bus y de manera poco discriminatoria piensa que las demás personas la vayan a robar. Pero recuerdo que ellos se me acercaron, yo tenía mucho miedo, porque habré tenido como 16 años, 17 años, se me acercaron como de manera un poco amenazante. Entonces yo lo que hice fue, lo que se me ocurrió en ese momento fue bajar el código y hablar de forma vulgar. Sí, les dije a ellos, incluso con malas palabras, digo, ¿qué te pasa? Digo, ya déjate de vaina porque yo estoy aquí en el bus, tranquilo, habla bien, ¿ya? Parece mentira, pero ellos como que se impresionaron y de pronto me dijeron, no, flaco, tranquilo, que préstate una moneda. ¿Sí? Le di unos 25 centavos y me quedé bien, pues, ¿no? Entonces, miren cómo de pronto adaptar ciertas veces el código en ciertas situaciones puede tener determinados efectos en la comunicación, pues, ¿no? Que no siempre los tenemos previstos, ¿ya? Entonces, eso a nivel del código.
Entonces debemos compartir el mismo código para podernos comunicar. Es decir, la persona tiene que hablar español y en ese mismo sentido tenemos que manejar el mismo tipo de normas gramaticales para podernos entender. ¿Ya? Después del código tenemos un elemento también importante que es el canal. Cuando nosotros hablamos de canal, tenemos que hablar de básicamente el medio. Y esto es sumamente interesante porque nosotros hablamos del medio, hablamos del canal, como la forma en la que se transmite el mensaje. Decía, es decir, el canal de una u otra manera permite que el mensaje llegue de un lado al otro. Es decir, el mensaje pasa por un canal. El canal obviamente puede tener dos formas. Puede ser natural o artificial. Se entiende por natural esto. Yo estoy haciendo esto, estoy hablando. Pero en este sentido, a ustedes les llega la información por un medio artificial. Es decir, es gracias a su computadora que ustedes están recibiendo esta información. En este sentido, yo estoy utilizando un medio natural, que es el habla, pero obviamente para ustedes, como receptores, el medio que se está utilizando para que les llegue al otro lado es un medio artificial, es un celular, ¿ya? Y es a través del celular que les llega a ustedes la información. Obviamente en un habla, uno a uno, el discurso será natural, ¿no? O puede ser también dentro de lo natural el uso del cuerpo, la mímica, digamos una persona que haga silencio, ¿ya? O cuando estoy molesto pelo los ojos, lo miro así, ¿no? Es un medio natural, ¿ya? O si estoy triste, hago así, ¿ya? Dentro del ámbito artificial yo puedo valerme de diferentes utensilios, pues no, yo puedo utilizar un papel en el que digo cállate, o puedo de pronto escribirle un mensaje celular a una persona, ¿ya? En ese sentido es un mensaje de tipo artificial. Decía un autor de la comunicación, Marshall McLuhan, en uno de sus textos, que cuando hablamos nosotros de la comunicación en estos ámbitos donde la comunicación ha cobrado tanto peso, tanto interés, que hoy en día, decía él, el medio es el mensaje. El medio es el mensaje. ¿Qué podrá significar eso? ¿Alguien sabe? El medio es el mensaje. ¿Qué significa eso? ¿De qué manera el medio puede ser tan importante como el mismo mensaje, o a veces hasta más importante? Veamos lo siguiente, a ver. A veces los estudiantes vienen y me dicen, profesor, ya terminé mi trabajo o terminé el taller que usted me mandó a hacer, y me dicen, aquí está. ¿Ya? Creo que está al revés. Bueno, como sea. Ya. Yo de una u otra manera necesito ver o necesito leer el material para saber que ha habido alguna especie de descuido en la forma de entregar el trabajo. Entonces vemos aquí que está todo cortado, de pronto el papel está así, todo arrugado y el estudiante me entrega esto. ¿Ya? Esto es lo que nosotros entendemos como el medio es el mensaje. Según lo que dice McLuhan, pues, ¿no? Es decir, yo no necesito leer el contenido para saber que aquí me está dando un mensaje. Me habla de que el estudiante es irresponsable, que el estudiante tomó la tarea como cualquier actividad, o que no, simplemente no le interesó. O digamos que un ejemplo más de la vida cotidiana, pues, ¿no? Supongamos que usted tiene una novia, ¿ya? O un novio. Y usted tiene, yo qué sé, usted tiene como 15 años con el chico o con la chica, ¿no? Resulta que un día ella le escribe a usted le escribe a su novia al celular y le dice, ¿sabes qué? Dejémoslo ahí y terminemos. ¿Por qué dejé un mensaje? Obviamente usted como novia, usted se sentiría triste, de pronto se sentiría mal, pero algunas también podrían sentirse como muy ofendidas, muy molestas, muy molestas. No necesariamente les molesta que les hayan dicho que terminaran, seguramente, sino la manera que utilizó para terminar. ¿Ya? Es decir, por un pinche mensaje, usted se está librando de 15 años en relación. Eso es lo que se conoce como el medio del mensaje. No es tanto el mensaje, no es lo que se está diciendo, es la manera como se escogió para decir eso.
¿ya? Es como a veces nosotros los hombres somos bastante tontos en el tema sentimental. Y por ejemplo, no detectamos eso, que no es lo mismo decirle a una persona todo el tiempo, te quiero, te quiero, te quiero, a que ese mensaje también puede venir contribuido con algún elemento que haga que el mensaje sea mucho más claro. O sea, puedes entregarle una cosita y decirle te quiero. Entonces, en ese sentido también el objeto se vuelve un medio para transmitir ese mensaje. Oh, qué lindo. Ya, claro, ya el medio es el mensaje. Entonces, cuando hablamos dentro del contexto de la comunicación, saber escoger el medio es sumamente importante en el proceso de la comunicación. ¿Qué pasa si la chica es alérgica a la rosa? Bueno, ahí no pensaste en tu receptor. ¿Ya? Qué bueno puede ser, pues no. Claro, cuando tú no estás pensando en el receptor, tú de pronto le vas a... Es como cuando usted le va a regalar a su novia o cuando la novia le regala al novio algo que le gusta a ella y no a él. O sea, eso es, por ejemplo, pensar en ella como emisora, pero no en el receptor. O sea, cuando usted entrega un regalo, usted tiene que pensar en lo que le gusta a la otra persona, no necesariamente lo que te gusta a ti. ¿Ya? Entonces, a veces muchas mujeres le regalan cosas a los hombres, o los hombres le regalan muchas cosas a las mujeres pensando realmente qué es lo que le podría gustar, pero es porque no se tiene claridad verdaderamente de quién es ese receptor. O sea, yo tendría que conocer bien a esa persona para saber qué le podría gustar. Entonces, en ese sentido, el medio es el mensaje. Es tan importante escoger el medio como el mensaje que se va a decir. No es lo mismo, digamos, que usted le vaya a decir a un profesor que lo ayude, le va a decir, oiga profesor, ayúdenme, y usted viene como gran bacán a pedirle, a que usted de pronto le escriba en una carta bastante formal, le diga docente o distinguido profesor o estimado profesor, sé que he bajado en mis asignaturas, sé que he bajado en la materia, pero le pido por favor la oportunidad de poder reivindicar con alguna actividad extra. Bueno, de pronto el docente, al ver que ha habido como una preocupación por una formalidad, de pronto puede considerar ayudar, más allá de venir a gritar o a venir a denunciar o a reclamar por una mejor oportunidad. Entonces, tenemos que también como emisores pensar en cuál es el canal más adecuado para comunicar nuestros mensajes. Finalmente, toda esta comunicación no va a ser clara, es decir, no va a ser completa si no consideramos el último factor, que es el contexto. El contexto es básicamente todo, yo lo diría, pues no es algo que determina la comunicación. Es tan importante como la misma comunicación, porque en función del contexto, un mensaje puede tener un diferente sentido, una diferente situación. Entonces, cuando nosotros hablamos del contexto, entonces tendremos que hablar que es la situación comunicacional. Y el contexto puede ser geográfico, puede ser cultural, puede ser temporal. Sí, el contexto puede determinar muchas veces lo que se entiende del mensaje. Supongamos que usted, señorita, dama, va por la calle. No, supongamos que usted está con un grupo de amigos y de pronto usted se pone las galas, con un vestido de gala, y llega con su grupo de amigos y sus amigos la ven y le dicen, mi amiga, ¿ya? Entonces usted de pronto se siente como halagada por ese gesto, esa coquetería, pero de pronto en esa misma fiesta o después de esa misma fiesta usted sale a la calle, va pasando por ahí por la calle y de pronto por una construcción y un grupo de albañiles la ve y la miran así y le dicen, mamita o amiga, así con esa cara así de perverso, ¿ya? Es el mismo mensaje, si se dan cuenta. Eso no es acoso. Amiga. Bueno, claro que es acoso, pero en el mismo mensaje, amiga, en un contexto, tiene un sentido diferente, es decir, comunica una cosa diferente, aunque el mensaje es el mismo. Amiga, en un contexto, en una situación específica, tiene un significado y en otro contexto tiene otro. ¿Ya? Y eso es algo súper interesante cuando hablamos de la comunicación, porque quiere decir que la comunicación también está determinada por los elementos con los que yo aporto esa comunicación. ¿Ya? Cuando yo digo, amiga, ¿ya?
en un contexto en que tenemos amistades, ¿ya? No va a tener un significado extraño, pero en un contexto fuera de esa situación, obviamente sí. Entonces, por ejemplo, lo que pasó aquí hace rato cuando Dharma dijo cierta frase en japonés, obviamente ese código no lo manejo, pero también esas palabras no están dentro de mi contexto, ¿ya? Miren qué tan importante es esto de contexto. Recuerdo alguna vez que una estudiante mía, colombiana, me acuerdo, me decía que una de las peores vergüenzas que pasó ella fue que una vez fue a comprar a una tienda y aquí en Guayaquil, y que ella, bueno, ella era de una clase media popular allá en Colombia, bueno, que se había venido a estudiar a Ecuador, y que había ido a una tienda a pedirle a la señora algo para las chuchas, ¿ya? Entonces la señora se queda pensando así y le dice, no, amiga, ¿qué quiere? Dice, sí, algo para el dolor de las chuchas, ¿ya? Entonces la señora le dice, no, no tengo ese tipo de productos, pues, ¿no? Entonces la chica le dice, sí, algo que tengo harta chucha, le dice. Entonces la señora le dice, que quiero un desodorante, y le muestra el objeto, sí, eso. Pues obviamente allí, ¿quién estaba mal en esa comunicación? ¿La vendedora o la chica? A ver, la chica por hablar en colombiano, que si estás en otro país no deberías hablar en Bueno, español. pero no ella, pero en este caso ninguno de los dos está equivocado, porque cada uno utiliza su lenguaje en su contexto, es decir, en la forma del contexto en el que yo hablo, mi contexto colombiano, contexto geográfico, yo hablo de esa forma, pero yo no sé cómo hablan en otro contexto. Es como lo que le sucedió también a un amigo que había ido de intercambio a una casa en Perú, y que llega en la tarde después de cansado de las clases, pues, ¿no? Y que él llegó cansado y dice, uy, ya vengo, voy a pegarme una roca. Entonces se fue a dormir, y a la mañana siguiente todos en la familia de acogida lo miraban, paro, pues, ¿no? Miraban así como que, ¿qué le pasa a este man? Entonces la señora le dice, la última vez que vuelve usted a decir esa cosa aquí en la casa. Entonces el tipo se quedó así como que, ¿qué pasó? ¿Qué he dicho? Pues, ¿no? Entonces el amigo, cuando le contó, pues, ¿no? Al amigo de allá de la universidad, él prácticamente lo que había dicho en ese momento, en esa noche, es que tenía ganas de estar con una prostituta, ¿ya? Y mientras que en nuestro contexto nosotros decimos hookah para irse a dormir, pues, ¿no? Que es una palabra muy común dentro del contexto guayaquileño, pues, ¿no? Pegarse una ronca. Se quedó ruco. O por ejemplo la palabra bacán. Entonces, nosotros utilizamos bacán todo el tiempo, como que fuese una palabra muy común, ¿no? Que es muy Pero bacán. si usted se pone a reflexionar, verdaderamente la palabra bacán tiene un significado más oscuro, que puede decir, porque el bacán es el que maneja las prostitutas. O sea, se les llamaba antes el bacante, de ahí viene el bacán. O sea, el bacán es el que nosotros decimos, por ejemplo, el chulo o el proxenete. O sea, ese es el bacán. Pero aquí lo utilizamos en un sentido de el chévere o algo que es muy bueno, ¿ya? Entonces miren cómo una palabra en un contexto puede cambiar totalmente el significado, ¿no? Si nos ponemos a reflexionar en palabras de otros idiomas, por ejemplo, que aquí en nuestro contexto tienen un significado distinto, obviamente no podríamos detenernos en toda la cantidad de problemas que a veces nos genera la lengua, pues no, el lenguaje, ¿ya? O, por ejemplo, es más, les aconsejo que vean este video que les dije hace rato de por qué es tan difícil hablar en español, porque allí, en esa canción, ellos hablan un poco de esto, de cómo una palabra en distintas partes tiene un significado totalmente distinto. Entonces, para ir cerrando, en esto de lo que hablamos de los elementos de la comunicación, entonces llegamos a la conclusión de que para que exista comunicación, no solo debe existir un emisor que envíe un mensaje, o sea, el emisor debe tener una conciencia completa de todo lo que está involucrado en la comunicación, es decir, en qué contexto estoy, a qué personas les voy a hablar. Es decir, no es lo mismo decir una noticia sumamente fuerte a un contexto, digamos, de personas en un ámbito popular, ¿no? Tengo que saber escoger el código. Eso incluso implica saber en qué registro voy a hablar. No voy a venir con palabras sumamente técnicas a hablarle a las personas, por ejemplo, de cómo ir a hablarles a unas personas de un estrato popular bajo, de las medidas o de cómo funciona el coronavirus, ¿ya?
Entonces, obviamente, si quiero explicarles a ellos cómo funciona esta enfermedad, tengo que adaptar el mensaje de manera adecuada, pues, ¿no? Y ese es el papel del emisor. Saber adaptar el mensaje, es decir, escoger el código adecuado, aunque sea el código español, debo saber escoger la manera en la que voy a hablar de forma correcta, ¿ya? Y obviamente pensar en el receptor, porque es el que va a recibir la información. ¿Quién es este receptor y qué información le voy a enviar? Entonces, de eso implicará también escoger el canal, que son el medio artificial o natural más adecuado para poder comunicar la información. Finalmente, el contexto, que será la situación en la que la comunicación se va a producir y en la que debo ser consciente en el momento que estoy creando mi mensaje para poderlo, que el mensaje que se envía sea enviado de forma adecuada, forma correcta. Si no hay más, eso es por concluido la clase de hoy sobre los elementos de la comunicación. Como les decía, en un par de horas o tal vez el día de mañana subiré un pequeño link con una evaluación de lo que hemos visto en estas 3 sesiones de clase, que será una evaluación, un cuestionario por Google, cuestionario que le va a permitir a mí más que nada evaluar qué parte de la información usted le ha quedado clara y de pronto también ver cómo está siendo receptado este curso, pues, ¿no? Les agradezco mucho esta semana, gracias, hemos tenido bastante personas que han estado viendo, ha sido un poco irregular, pero bueno, en este contexto de los medios digitales y el Facebook, es interesante de todos modos compartir esta información con ustedes. Nos vemos el día lunes a las 4 de la tarde y en esta semana también les voy a enviar el menú de la siguiente semana, de los temas que vayamos a trabajar. Así que espero les haya gustado este video. Nos vemos el próximo lunes. Se despide el profesor.